El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond. El acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en Historia del Futuro. Porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el nuevo libro Real Sacerdocio y el glorioso santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos historiadelfuturo@gmail.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593 231 33 203. Celular 00-593 984 64 24 42. Evenu Shalom Alejem, paz para todos ustedes, amigos televidentes de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Les doy la más cordial bienvenida a este breve noticiero que estoy haciendo prácticamente de última hora, de último minuto, cuando son las 4:28 de la madrugada acá en Israel. Realmente no hemos podido descansar como hubiéramos querido. Por momentos las explosiones y las detonaciones se han sentido en gran parte de Israel, en la parte sur. Se han escuchado violentas explosiones en las proximidades, en las zonas aledañas a la Franja de Gaza. Entendemos que en Gaza ha habido un verdadero bombardeo de parte de Israel, y voy rápidamente a esto. La pregunta ¿es que ya acaso Israel ha tomado la decisión de entrar en Rafah? Esa es la pregunta del millón. ¿Hemos entrado ya en Rafah? Es algo que tenemos que tratar de comprender. Los habitantes de Gaza están informando de ataques masivos de las fuerzas de defensa de Israel en toda la zona sur de Gaza, pero también en el norte se han escuchado explosiones, en la parte que colinda con nosotros. Según el informe, en las últimas horas fueron demolidos 18 edificios en el sector de Rafah, en zonas donde se sabe estaba atrincherado el Hamas. Fuentes de inteligencia me informaron hace unos momentos atrás, ¿verdad?, que las fuerzas de defensa de Israel han realizado ya la evacuación de 200,000 personas desde Rafah para una operación masiva en el sector. Ya han desplazado Israel a 200,000 refugiados hacia el centro de la Franja de Gaza para protegerlos ante un inminente bombardeo dentro de la franja en la parte sur, en la frontera que colinda con el Líbano, lo diré hasta el cansancio. Según en los últimos informes de los habitantes de Gaza, las fuerzas de defensa de Israel estarían preparando todo ya para una incursión terrestre a esa parte sur del enclave. Hay que entender que primero los aviones tienen que despedazar gran parte del territorio para abrir camino para que después los tanques puedan ingresar sin dificultad. Los habitantes de Gaza informan que inclusive muchas víctimas, entendemos, terroristas, ¿verdad?, que estaban refugiados en ese sector, han quedado muchos de ellos heridos y han sido trasladados de emergencia a los hospitales del área circundante. Según lo que se sabe por informes extranjeros, Hamas ha declarado a la prensa internacional en los últimos minutos que prácticamente se siente amenazado ya con una invasión a Rafah. Es más, parece ser un plazo de horas el que se le está dando al Hamas para que responda de una vez a las negociaciones que han tenido lugar todo el día sábado en el Cairo, Egipto. Esto quiero aclarar. Desde la mañana del día del sábado, del día Shabbat, sábado, se han escuchado y se han recibido noticias idas y venidas, dimes y diretes, que Hamas iba a aceptar, que Hamas estaba a punto de aceptar, que mejor que no le parece, que sí le parece. Bueno, una dilación total. Una típica acción de este grupo terrorista que busca burlarse no solo de Israel, sino de los negociadores, entre ellos Estados Unidos. Entonces, ante esta situación, parece que Israel ha perdido ya la paciencia, la consideración, ¿verdad?, con este grupo terrorista, lo poco que quedaba, y los ecos de las explosiones de la actividad de las fuerzas de defensa de Israel
se han escuchado claramente en toda la parte sur de Israel. En las últimas horas las explosiones se han escuchado con mayor intensidad y con frecuencia. Las casas, hermanos, temblaban. Y esta no es una exageración. Esto me recuerda incluso, les digo y les comparto, amigos míos, a las explosiones que se oyeron los primeros días del bombardeo, como el 8, 9, 10 de octubre. Era una cosa que no podíamos dormir ni de día ni de noche, de tan poderosas que fueron las explosiones. Y hoy prácticamente se ha repetido la misma situación. Quiero mostrarles este momento dos videos. Uno de día, van a ver un video que ocurre durante horas del día, la claridad es notoria, eso fue aproximadamente a las 5:30, 6 de la tarde. Se puede ver claramente que Israel bombardea una zona de la parte de Rafah. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Veamos el video. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ok. En ese momento, Israel estaba eliminando a un alto oficial del ala militar del Hamas que se había metido, se había escondido en las tiendas de campaña preparadas para refugiados civiles que se encontraban en el lugar, como siempre usándolos como escudos humanos. Fue detectado por los servicios de inteligencia de Israel y el ejército bombardeó el lugar. Pero también quiero mostrarles este corto video, ya en horas de la noche, donde Israel lanza luces desde los aviones como una advertencia a la gente en Rafah. Aparentemente Netanyahu le está mandando un mensaje muy claro a dos partes, a Biden y al Hamas. Les está diciendo prácticamente, a nosotros no nos van a detener. Les repito, se han oído poderosas explosiones en nuestras ciudades, han sacudido nuestras casas y el ejército nos ha dicho claramente que no tengamos temor, pues todo se está desarrollando dentro de la Franja de Gaza. Y como ustedes saben, yo vivo muy cerca a Gaza y es natural sentir, ¿verdad?, y escuchar todo lo que sucede dentro de la franja. La administración estadounidense, sabemos perfectamente, está en contra abiertamente de una actividad militar de Israel dentro de Rafah, que es el último bastión de estos terroristas donde quedan atrincherados 5 batallones que en caso de reorganizarse, rearmarse, volverán a ser una verdadera amenaza y una pesadilla para Israel en un futuro. Israel estaría a un paso de entrar en Rafah dentro de estas siguientes 24 horas si es que no hay una respuesta positiva a las propuestas que se le han hecho al Hamas. Hamas sigue atrincherado en dos posiciones. Exige que Israel ponga fin a la guerra, que le aseguren que no va a haber más bombardeos, que la guerra se ha terminado y que va a sacar hasta el último de sus soldados de la Franja de Gaza. Israel se resiste a esta medida, ¿verdad? Y eso está complicando para que Hamas acepte el acuerdo que se le ha presentado. Israel le ha dicho muy claramente, te damos 6 semanas de plazo, de descanso, y entrégame rehenes, pero igual después yo voy a atacar. Entonces ahí viene el tira y afloja, una gran crisis. Entonces ocurriría entre Estados Unidos e Israel si Israel ha tomado ya la decisión de entrar en Rafah y es más, ya lo está ejecutando. Porque dentro de la guerra una de las cosas que se tiene que utilizar contra el enemigo es el factor sorpresa. Si Israel empezó o no la operación en Rafah, no se los puedo garantizar. Escúchenme bien lo que se los estoy diciendo. Yo mismo no puedo este minuto garantizar y decir que Israel ingresó en Rafah como una operación ya permanente. No podemos asegurarlo. Pero lo que sí se viene encima es una gran crisis diplomática entre Estados Unidos e Israel, si es de que las operaciones ya han comenzado y van a continuar. Creo yo, personalmente, que debemos dar un paso más al frente. Debemos avanzar y entrar en Rafah y hacer la maniobra militar ahí dentro. Una vez que esto suceda, los yanquis se van a callar. Gritarán un rato, pero ¿qué importa? Por último, tendrán que callarse y aguantarse. Porque hay que decir a esta gente que se opone
a una maniobra de Israel en Rafah. Les pregunto, ¿qué quieren ustedes realmente? Le pregunto esto a los yanquis, al gobierno yanqui. ¿Qué quieren realmente ustedes? ¿Quieren paz o quieren impunidad para el Hamas? Defínanse de una vez, porque el camino a la paz es en Bolivia, mi amigo, en mi ciudad de nacimiento. ¿Quieren la paz? Vayan a Bolivia. Porque aquí, personalmente, la mayoría del pueblo israelí no nos interesa este momento la paz, nos interesa la guerra. Nos interesa la guerra, no la paz. Nos interesa acabar con el Hamas para luego tener paz y seguridad. Así de simple. No se puede dejar en impunidad a este grupo terrorista, dejándolo vivo para que después vuelva a atacar. Sabemos que la guerra es el peor camino para alcanzar la paz, pero es el camino que ellos eligieron el 7 de octubre. Ellos nos metieron en la guerra. Ellos fueron los que nos metieron a esta guerra y nos arrastraron contra nuestra voluntad al masacrar a nuestro pueblo. Entonces, por último, si este es el peor camino para alcanzar la paz, toca transitarlo. No hay más. ¿Qué es lo que ha dicho el ejército de Israel en las últimas horas? ¿Ha habido algún pronunciamiento? Dijo el miembro del gabinete de guerra, Benny Gantz, ¿verdad? Lo siguiente: aún no hemos recibido una respuesta oficial del Hamas sobre la propuesta que se le ha hecho. Cuando Hamas responda, ese momento el gabinete de guerra se reunirá y discutirá lo que Hamas haya respondido. Hasta entonces, dice Benny Gantz, sugiero a las autoridades políticas y a todos los responsables de la toma de decisiones en el país que esperen actualizaciones oficiales y se comporten con calma y no se pongan histéricos por motivos políticos. Esto es lo que dijo Benny Gantz en las últimas horas. Quiere que todo el mundo quede en calma y tranquilo, cuando el mismo pueblo no sabe qué es lo que le han ofrecido ellos a Hamas. Lo vuelvo a decir, el pueblo de Israel no sabe a ciencia cierta hasta este minuto qué fue lo que realmente Israel le ofreció al Hamas. Todo es especulación. Todo es información de Qatar, Egipto, Gran Bretaña y Estados Unidos, inclusive Arabia Saudí, desde donde nos hemos informado nosotros a su vez. Pero bueno, mientras tanto, muchos medios de prensa, les comunico que se han pasado todo el día de sábado diciendo que el acuerdo con Hamas estaría pronto a llegar en las próximas horas y las próximas horas y las próximas horas. Y pasaron las horas y al final Hamas dijo, nos sentimos y hemos discutido suficiente por hoy y mañana hablamos. Esa fue la actitud que tomó. Además, han dejado claro que no van a aceptar otra cosa que no sea el fin de la guerra, lo repito, y el retiro de todas las tropas de Israel, de absolutamente toda la franja de Gaza, para liberar así recién a los rehenes. Entonces, Israel estaría ya a punto de entrar a la franja de Gaza en reacción a la actitud dilatoria y burlesca del Hamas para con todos. Por cierto, les informo que el gabinete de guerra se reunirá mañana a las 17 horas en Jerusalén. Mañana a las 17 horas se reúne el gabinete de guerra en Jerusalén y se tomará, entiendo ya, una decisión definitiva al respecto. Pero les aviso, si es que Israel realizó ya maniobras de ingreso total a Rafah, viene una fuerte crisis diplomática con el gobierno yanqui, pero de todos modos hay que recordar las palabras de Netanyahu. Netanyahu lo ha dicho más de una vez, o con ustedes o sin ustedes entraremos a Rafah. Con su apoyo o sin su apoyo entraremos a Rafah. Ustedes no van a decidir nuestra existencia. Ahora quiero entrar a otra información que me parece importantísima. ¿Qué ha pasado hoy en Tel Aviv? Como es de costumbre, al final del Shabbat, Motzei Shabbat, a la salida del Shabbat, en todas las ciudades importantes de Israel han habido fuertes protestas y marchas exigiendo la renuncia de Netanyahu. Otra vez. Pero lo que ha llamado la atención es que en la marcha, particularmente la de anoche, en Tel Aviv, han salido a marchar los del Foro Tikva, el Foro Esperanza. ¿Quiénes son ellos? Son familias de los rehenes que están de acuerdo con una invasión militar en Rafah. A diferencia de otros grupos de familiares de rehenes que están en contra. Piden primero negociaciones a cualquier precio, y cuando le digo a cualquier precio, entiendan lo que le estoy diciendo, a cualquier precio, con tal de liberar a sus familiares. Y se puede entender. Bueno, pero ¿qué ha pasado con el Foro Tikva? ¿Por qué es tan importante esto? En su declaración más controvertida desde el inicio de la guerra hasta el momento, los miembros del Foro Tikva
que han abogado por continuar las acciones militares en Gaza hasta la victoria absoluta y total, hoy exigieron a Netanyahu que dimita. Sorprendente. Ahora va a entender por qué. En su declaración le dijeron a Netanyahu anoche: si no puedes aguantar la presión internacional y ordenar que el ejército entre a Rafah y ejecute una victoria absoluta y total contra el Hamas, por favor levántate y vete. Si no puedes soportar la presión internacional y ordenar que el ejército haga una operación militar hasta la victoria absoluta en Rafah, por favor levántate y vete. Fueron las palabras claras que se emitieron por parte de este foro. En pocas palabras, ha pedido a lanzar de una vez a Netanyahu. Le han dicho a Netanyahu: déjate de vainas y lanza una operación militar en Rafah. Ejecuta una presión militar más fuerte contra ellos para que podamos conseguir la liberación de todos los rehenes, no solo de 33 o de 20, dejando 99 secuestrados todavía en los túneles del Hamas hasta cuando les dé la gana. Entonces, estas familias entienden que no entrar en Rafah significa perder los objetivos de la guerra. Vale decir, la liberación de los rehenes, de todos ellos, ya, y la derrota del grupo asesino Hamas, que son los objetivos supremos por los cuales se creó el ejército de Israel como objetivo para la guerra y la protección del Estado. Como usted mismo lo ha declarado muchas veces, le están diciendo a él. En pocas palabras, mi amiguito, ¿para qué tenemos ejército? Si no es para que nos defienda y nos proteja, y para que luche por nosotros. Miles de personas se manifestaron en todo Israel ayer, en horas de la noche, donde pidieron a Israel que continúe negociando, sí. Unos le dicen negocia y no actúes militarmente, los otros le dicen actúa militarmente de una vez ya o andate. O sea, la presión para que se vayan a Netanyahu es por los dos lados. Lo dijimos y lo repito y quiero que se me entienda esto, por favor. Mientras el mundo considera a Netanyahu un monstruo o un genocida, como lo ha llamado el narcoterrorista presidente colombiano Gustavo Petro, ¿verdad?, que es un monstruo insaciable de sangre, como le han dicho otros a Netanyahu, pues para nosotros es demasiado blando, demasiado indeciso, demasiado demorado en actuar, da muchas vueltas, está esperando prácticamente que Estados Unidos decida por él, muchas veces. Bueno, el problema de Netanyahu es que no es un guerrerista. Ese es el problema. ¿Le falta carácter? ¿Qué le está pasando a Netanyahu? ¿Cuánto tiempo? Nosotros ya debimos haber aplastado al Hamas hace mucho tiempo. Si Hamas no responde, no hay nada que llevar delegaciones para allá. Y Hamas no ha respondido. Ha colmado la paciencia de Israel en una jugada distractora y lo que está ejerciendo desde Egipto es una burla, un chantaje y una manipulación a los negociadores y también a los mediadores. El periódico árabe informó en las últimas horas que se han producido intensas conversaciones en Egipto, entre Egipto, Qatar y Estados Unidos. Pero lo sorprendente de esto es que hoy Hamas ha pedido oficialmente una vez más que Turquía y Rusia, escucha bien, Turquía y Rusia entren como garantes del acuerdo, que sin eso no va a avanzar. Está exigiendo que Turquía y Rusia se metan en el asunto. Lo dije, a la luz de las profecías bíblicas, Rusia e Irán atacarán junto con Turquía a Israel de acuerdo a las profecías de Ezequiel 38 y 39, pero eso todavía está un poco distante en el tiempo. Pero vemos cómo Rusia va a ser involucrado en este asunto, primero política, diplomática y luego militarmente. Pero eso veremos en otro momento, ¿verdad? Quiero hablar acerca de la última noticia, me parece ya, para cerrar. ¿Qué ha pasado en las últimas horas también con las declaraciones del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir? Uno de los dos polémicos de los que siempre le hablo, ¿cierto? Ben-Gvir y el otro Smotrich. Hoy día Ben-Gvir habló y dijo: celebro la decisión del primer ministro de no enviar ninguna delegación israelí a Egipto. Espero también que cumpla los compromisos que me hizo en la reunión que tuvo conmigo la semana pasada,
en el cual se comprometió a no firmar un acuerdo promiscuo que ponga en peligro al país y que actúe dentro de Rafah. Él sabe, dice el primer ministro, él sabe muy bien cuál será el precio de no cumplir estas obligaciones. ¿Qué le está diciendo Ben Gvir? Te repito, le dice, si tú no entras a Rafah, tu gobierno se cae porque nosotros nos largamos y te quedas ingobernable. En ingobernabilidad, perdón. No vas a tener mayoría en el Parlamento, es más, vamos a pasar a la oposición y tendrás que irte a tu casa. Por un lado o por otro están presionando a Netanyahu. Pero le repito, ya es por su falta de carácter, su falta de decisión. Falta, discúlpeme, lo que las gallinas ponen. Mire, Hamás ha dicho claramente en las últimas horas que no habrá progreso en las negociaciones a menos que Israel se rinda ante las demandas de la resistencia. Miren, así son de descarados. Que se rinda, dice Israel. En pocas palabras, lo repito, sacar hasta el último soldado de la franja y comprometerse a que la guerra ha terminado. Dice textualmente, quiero cerrar con la última información. Hezbollah en el norte, en el Líbano, se ha pronunciado y dice, estamos en contacto regular con Hamás y estamos esperando los resultados de las negociaciones. Hezbollah, dice, se compromete a dejar de disparar a Israel contra Israel desde el sur del Líbano si se alcanza un alto al fuego en Gaza. Textual. Si se alcanza un alto al fuego en la franja de Gaza, nosotros también dejamos de atacar a Israel. Esto confirma lo que yo les he dicho ayer. No seamos tontos. No caigamos en el error. No estamos negociando con Hamás. Las negociaciones en el fondo son con Irán, con Hezbollah, con Rusia. Y ahora, por lo visto, hasta Turquía. No podemos ser ciegos. Las negociaciones van más allá de lo que nosotros podemos ver a simple vista. Aquí lo está confirmando Hezbollah. ¿Qué hubiera pasado si se pactara con Sendero Luminoso y el NRTA en un acuerdo de paz? El terrorismo habría llegado al poder. Vean, no tenemos que hacer un ejercicio de imaginación para saber lo que hubiera ocurrido en el Perú. Solo veamos lo que vive hoy día nuestro hermano pueblo de Colombia. El presidente hoy en Colombia fue un guerrillero del M-19, Gustavo Petro. Y esto no es una casualidad, hacer un acuerdo de paz con el terrorismo. Y los terroristas que cometieron atentados obtuvieron grandes beneficios, como el derecho a participar en política. El resultado es que hoy está en el poder un miembro del M-19, organización que asaltó y tomó el Palacio de Justicia en 1985. Lamentablemente, ahí no hubo un rescate exitoso. El saldo fue nada menos que 94 muertos. Y hace unos días, el presidente de Colombia pidió una bandera de ese movimiento para rendirle un homenaje. A ver, compañero, traiga esa bandera porque estamos hoy de fiesta. No les gusta que la saquemos, ¿cierto? Pero no va a estar debajo de los colchones y hoy es parte del gobierno de Colombia. Un hecho terrible como eso hubiera pasado acá. Los peruanos hubiéramos tenido que aceptar un acuerdo de paz con Sendero y el NRTA. Sanguinarios terroristas estarían participando como candidatos en nuestras elecciones y se les habría perdonado todos sus crímenes. ¿Se imaginan Elena Iparraguirre y Rincón Rincón congresistas? Néstor Serpa, ministro del Interior, y Polay, presidente de la República. Esa verdadera pesadilla podría estar sucediendo aquí en el Perú, hoy mismo. El hecho que no haya ocurrido esto me deja tranquilo, a pesar de tantas injusticias. Hoy pretende enviarme a prisión en el caso pacifista, con la misma burda teoría del dominio del hecho en un inexistente crimen de lesa humanidad. Ese es el precio que aún estoy pagando por haber vencido el terrorismo. Pero hoy
los peruanos podemos vivir en paz. Mis queridos hermanos, ha sido un gusto compartir con ustedes este día domingo, que es un día hábil acá en Israel, porque solamente se descansa el Shabbat, el sábado. Seguramente va a haber muchas informaciones, pero ya cuando son prácticamente las 5 de la madrugada, cierro este breve informativo, invitándoles a que por favor se suscriban en Telegram a mi cuenta David Diamond Conferencista para que reciban noticias informativas al minuto desde Israel con todo lo que esté pasando, lo que vaya a suceder, porque son horas decisivas, cruciales, importantísimas, ¿verdad? Para Israel y para el mundo. Segundo, el libro Jerusalén y la Tierra Prometida, por favor se los recomiendo, libro Jerusalén y la Tierra Prometida. Contáctese por favor con Rita Marconi o con Miriam Rodríguez en Colombia. Y suscríbanse al canal de YouTube para recibir mayor información y videos en cuanto sean publicados como primicia. De mi parte, que Dios Todopoderoso los bendiga y esperamos en estas horas que ya de una vez tengamos una decisión clara, contundente sobre lo que va a pasar en la Franja de Gaza. Esperemos realmente que Netanyahu entienda que debe actuar militarmente. Esperemos de una vez que se haga lo que se tiene que hacer, pero ya. Recuerda, Netanyahu, el rey David no paró hasta decapitar a Goliat. Menos no te pedimos. Elimina, decapita al Hamas. Que Dios los bendiga. Muy buenos días acá en Israel. Muchas gracias. El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond. El acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en Historia del Futuro. Porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el nuevo libro Real Sacerdocio y el glorioso Santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos@historiadelfuturo@gmail.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593-231-33-203. Celular 00-593-984-64-24-42.